Estaba tratando de hacerlo por parte, pero es medio un quilombo. Eh, Nosotros vamos a tener el diagrama de cuerpo libre del tornillo, que va a ser este, donde tenemos acá un punto, acá el álave del tornillo y un ángulo, que va a ser el ángulo de la hélice del tornillo. Bien, tenemos una fuerza peso, que la fuerza peso seguramente ustedes acá en el apunte lo pone como F, por eso yo puse F y entre paréntesis peso. Esta fuerza seguramente ustedes están acostumbrados a verla acá abajo, ¿está bien? Pero es lo mismo, o sea, que esté acá arriba o que esté acá abajo es lo mismo. La fuerza P, que está en el apunte figura como P, es la fuerza que genera el motor en este punto, ¿está bien? Le pone P, entonces por ahí te puedes confundir con el peso, pero es la fuerza del motor. La fuerza de rozamiento, que yo la voy a poner hacia abajo, porque estipulo que si la fuerza P es un poquito más grande, esto va a empezar a subir, ¿está bien? Entonces si esto empieza a subir, o está a punto de subir, la fuerza de rozamiento va a ser opuesta al movimiento. Y después tenemos la normal, que la normal es siempre perpendicular al plano, porque es por definición es la fuerza que genera el plano sobre el objeto, en este caso un punto. Entonces, cuando nosotros vimos los ejercicios de rozamiento, a ver, cuando nosotros veíamos el ejercicio que era así, ¿no? La fuerza normal era igual a la fuerza del peso, porque el peso era la fuerza que hacía que el objeto se aplaste contra la superficie. Ahora, cuando nosotros vimos el ejemplo que estaba así y acá había una fuerza, esto tiene rozamiento, la fuerza normal, ¿está bien? Que sería esto así, ¿no? La normal a esto es igual a la proyección de la fuerza en el eje X, porque el peso va hacia abajo. Entonces, en este caso, el peso no tiene nada que ver con la normal. ¿Está bien? Lo que pasa es que, por lo general, siempre explican que la normal es igual al peso, y no. Es igual a la fuerza que aplasta el cuerpo sobre el plano. Entonces, en este caso, la normal es igual a la fuerza peso proyectada sobre este eje y la fuerza P, que es la fuerza del motor, proyectada sobre este eje. ¿Está bien? Entonces, la normal es una incógnita y la P, la fuerza que hace el motor, también es una incógnita. Entonces, tenemos dos incógnitas. Entonces hay que plantear el equilibrio, o sea, como si esto estuviera en reposo, a punto de moverse, a punto de empezar a subir, para calcular tanto N como P. P, cuando yo calcule P me va a permitir con la ecuación que está en el apunte, que es torsión o torque es igual a la fuerza por la distancia, o sea, fuerza por el radio. O sea, el torque de un motor es la fuerza que hay tangencialmente, si esto es el motor, digamos el eje, la fuerza que hay en un costado tangencialmente por el radio, ¿está bien? De ese eje o de ese motor. Entonces, esto está en el apunte. Entonces, para saber esta fuerza, yo el torque es un dato. De esta ecuación yo el torque lo tengo, la fuerza no la tengo y R no la tengo. Entonces yo tengo que calcular este y este. ¿Está bien? Ahora, yo sé que este ángulo es un dato. ¿Está bien? Por la propiedad de los ángulos, este ángulo va a ser igual a este ángulo va a ser igual a este va a ser igual a este y este va a ser igual a este. Ahí ya están todos marcados. Entonces empezamos con la sumatoria en el eje Y. ¿Bien? Tenemos que la sumatoria en el eje Y tiene que ser 0 para que esté en equilibrio o en reposo. Y tenemos que la normal, las fuerzas que en el eje Y son la normal, que es esta de acá, por el coseno del ángulo, para proyectarlo para acá, es positiva porque va hacia arriba. También yo tomo como referencia estos dos ejes, el eje X y el eje y tomo este como X positivo, este menos X, este Y positivo y este menos Y. Entonces, la sumatoria me va a quedar así. Normal, por el coseno del ángulo, se proyecta como va hacia arriba, es positiva, menos la fuerza peso,
que va hacia abajo, menos la fuerza de rozamiento, que es esta, por el seno del ángulo, o sea, esta proyección así. ¿Bien? Entonces, tenemos que fuerza de rozamiento es igual a mu por n. Entonces te queda n por el coseno del ángulo menos f menos mu por n por el seno del ángulo. De acá sacamos como factor común n de este término y de este término. Entonces te queda n por el coseno del ángulo, que es lo que quedaba acá, menos mu por el seno del ángulo, que es lo que queda acá, menos f, que es el término del medio que se va acá atrás. Bien, entonces si de acá despejamos n, pasamos f para el otro lado, pasamos todo esto que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y te queda que n es igual a f por dividido el coseno del ángulo menos el seno, menos mu por el seno del ángulo. Esto va a ser la ecuación 1. Todo esto que está acá, todo esto son datos. O sea que yo ya puedo calcular n. ¿Está bien? Entonces de acá calculo n. Bien. Después, una vez que tengo acá calculado n, hago la sumatoria de fuerzas en el eje x, donde tengo que fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo, o sea, proyecto así en el eje horizontal, acuérdate que este es el horizontal y este es el vertical, más normal por el seno del ángulo, o sea, proyecto así, también positivo, positivo, porque los dos van hacia allá, menos P, que es esta fuerza que va hacia allá. ¿Está bien? Entonces, fuerza de rozamiento es mu por n, lo mismo, n y n saco factor común y peso lo dejo acá afuera. Lo mismo que acá, nada más que acá tengo dos incógnitas, P y n. Entonces, como n ya lo había resuelto acá, ya sé cuánto vale n, lo coloco acá, por eso puse acá ecuación 1 en ecuación 2, lo que me da acá lo pongo acá en esta ecuación y calculo P. Con el valor de P, P me va a dar un valor, acuérdense que es en newton o en kilogramo fuerza, depende qué unidades usen, pero yo creo que les di las unidades para que les quede en newton, no sé, no les di para que cambien de unidad ni nada. Una vez que tengo P, que es la fuerza, calculo el torque, que es un dato, es igual a la fuerza por la distancia, por el radio. Yo necesito calcular el radio, porque en el ejercicio número 1 me pide dimensionar el tornillo. Entonces, si me pide dimensionar el tornillo, yo necesito saber el radio. Entonces, para eso hago el radio, despejo el radio, y me queda que el radio es igual al torque sobre la fuerza P, que ya la calculé acá. Entonces, el torque era un dato, dividido P, me queda el radio es igual a un número. Y ahí ya tengo la solución del primer ejercicio. El segundo ejercicio, no me acuerdo cuál era la incógnita, creo que era el torque la incógnita, pero es más o menos lo mismo. Hay que plantear sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. ¿Bien? Llegar a una expresión seguramente que quede una no se puede resolver porque hay dos incógnitas y la otra sí. Y después haya que calcular con esta ecuación, haya que calcular algún dato. Pero todos los ejercicios se resuelven así.